Muy buenas, un cordial saludo a todos los compañeros y las compañeras de los consultorios. Eh, Vamos a continuar con los comentarios relacionados con el análisis o el uso de declaraciones prestadas fuera de juicio. Eh, en el apartado o en el módulo donde nos referimos a las reglas de la prueba, revisamos qué es una declaración prestada fuera de juicio. Ahora, desde el punto de vista de la litigación, revisaremos cómo podemos usar este tipo de declaraciones, sea en el caso de los testigos que se examinan en forma directa, o sea, nuestros testigos, o en el caso del examen de los testigos de la contraparte. Eh, de esta manera podemos decir que en cuanto a las formas de uso de estas declaraciones, tenemos aquellas que ayudan a la memoria del declarante y aquellas que vamos a ver ahora más adelante que se refieren al objetivo de evidenciar contradicciones del declarante en el contraexamen de los testigos de la parte contraria. Veamos en breve el tema de la ayuda a la memoria del declarante en el caso de nuestros testigos. Eh, Si un declarante olvida algún hecho por el que le preguntamos, podremos salvar el problema usando una declaración suya que haya prestado fuera de juicio. Por regla general, esto tendrá lugar en el examen directo, pero también podría ser usado en el contraexamen, como ya lo hemos mencionado. Eh, con su uso, nuestro objetivo será que el declarante pueda aportar la información que necesitamos para probar nuestra teoría del caso. Imaginemos este examen directo en el que la hora de envío de los correos electrónicos es importante para la teoría del caso de la parte que presenta o interroga. Entonces, imaginémonos que el señor Sequeira está siendo interrogado y que se le pregunta a qué hora envió la oferta por correo electrónico. Y él contesta, fue durante la mañana del 2 de mayo. Esto es importante, señor Sequeira. ¿Recuerda a qué hora específicamente de la mañana ocurrió? Bueno, ha pasado mucho tiempo, ahora no sabría decirle una hora en particular. Señor Sequeira, cuando en su empresa se supo que había ocurrido todo esto, ¿se tomó alguna medida? Sí, claro, responde él. Lo primero que hizo el jefe de área fue iniciar una investigación interna. ¿Y en qué consistió esa investigación interna? Fueron consultados los empleados que participaron en el proceso de oferta. Cada uno de nosotros tuvo que redactar un informe de lo que había ocurrido y el abogado le pregunta, si yo le mostrara ese informe, ¿le serviría para recordar la hora en que envió los correos? Y el señor Sequeira contesta, probablemente yo puse todo en ese informe. ¿Me puede decir qué es esto que le estoy mostrando ahora? Este es el informe que yo escribí para la investigación interna. ¿Cómo sabe que este es su informe? Porque yo mismo lo hice y lo reconozco. Aquí aparece la fecha en que lo redacté y tiene mi firma. Este es mi informe. Por favor, señor Sequeira, le pido que lea su informe en silencio y nos diga si le sirve para recordar. Sí, claro, ahora recuerdo. ¿A qué hora envió la oferta? Por correo electrónico entonces fue a las 9:30 de la mañana. Decidir si es necesario refrescar o no la memoria de un declarante es una decisión estratégica en la que será necesario evaluar sus costos y beneficios. En general, el principal beneficio de hacerlo consiste en que el declarante entregará la información que necesitamos. Eh, y al otro lado, el principal costo que pagaremos será en su pérdida de credibilidad, pues ha sido necesario mostrarle una declaración anterior para que recuerde un hecho importante. Eh,
¿Qué criterios tomaríamos en cuenta entonces para hacer este refrescamiento de la memoria? Pues en realidad no hay una receta, no hay una regla. Podríamos decir que mientras más relevante sea la información que el declarante haya olvidado, mientras menos medios de prueba alternativos tengamos para probar el mismo hecho olvidado por el declarante, y mientras más razonable sea el olvido, eh, por el tiempo transcurrido o por las circunstancias del hecho, más razones habrá para optar por refrescar la memoria de nuestro declarante. ¿Cuáles serían entonces los pasos o los pasos más aconsejables para refrescar esa memoria? ¿Cuál sería el procedimiento? En ese sentido igual no hay receta, pero hay formas que funcionan mejor que otras. Veamos tres pasos. Lo primero es evidenciar la falta de memoria de nuestro declarante. Para poder usar una declaración prestada fuera de juicio es necesario, en primer lugar, que exista una razón que lo justifique. Recordemos que el uso de estas declaraciones está prohibido en principio y que solo podrán ser utilizados cuando se dé alguno de los supuestos del artículo 41.4, 41.5 del Código Procesal Civil. Es decir, cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas, datos de difícil precisión o en los demás casos que se consideren justificados. El problema de la memoria del declarante no debe provenir de la forma en que se le pregunta. Si el declarante no responde a lo que le preguntamos porque nuestra pregunta está mal formulada, entonces no hay un problema de memoria del declarante, sino que es un problema nuestro de litigación. Por último, no debe caerse en la tentación de usar la declaración prestada fuera de juicio apenas surja cualquier olvido del declarante. No debemos olvidar que su uso tiene costos, como ya hemos mencionado. Si el olvido es sobre un hecho irrelevante, será mejor seguir adelante y dejar el asunto quieto. Si el olvido es importante para nuestra teoría del caso, será siempre mejor intentar resolverlo primero a través de nuestras preguntas. Solo si, a pesar de ello, el declarante no logra recordar lo que nosotros sabemos que conoce, en ese caso entonces sí tendrá sentido recurrir a su declaración fuera de juicio. En segundo lugar, es importante que evidenciarle al tribunal la existencia y necesidad de usar la declaración fuera de juicio. Si ya hemos hecho evidente al tribunal que el declarante no recuerda algún hecho en particular, será necesario preparar el camino para habilitar el uso de su declaración fuera de juicio. Para esto será necesario, en primer lugar, producir información sobre la existencia de esta declaración. Entonces, en nuestro ejemplo, siguiendo nuestro ejemplo, podríamos continuar haciendo la siguiente afirmación durante el interrogatorio. Bueno, ha pasado mucho tiempo, ahora no sabría decirle una hora en particular, nos dice el declarante. No podríamos haberle preguntado algo como, y para recordar, le serviría ver el informe que usted preparó luego de acontecidos los hechos, por ejemplo, a nuestro declarante. El problema aquí es que hasta ese momento nadie ha hablado de un informe. La formulación de una pregunta de esta manera sería objetable por sugestiva. Por lo mismo, debemos de dar cuenta de la existencia de este informe y de su autoría a través de preguntas abiertas.
Eh, en nuestro ejemplo, recordemos que se logró al preguntar si yo le mostrara ese informe le serviría para recordar, a lo que la testigo respondió, probablemente yo puse todo en el informe. Eh, Esa es una forma de hacer presente el informe. Cuando ya hemos probado de que la declaración existe, será necesario producir información respecto de su pertinencia para resolver el problema de memoria. Eh, y por eso es que le preguntamos si le muestro el informe, le serviría para recordar. Ok, finalmente hay una etapa de reconocimiento del, del informe, en este caso. Eh, Aquí va a ser muy importante que logremos, mediante preguntas, el reconocimiento del declarante con respecto al informe. Por ejemplo, en el ejemplo que mencionamos, le preguntamos cómo se sabe que este es su informe. Y el señor Sequeira respondió, porque yo mismo lo hice y lo reconozco. Aquí aparece la fecha en que lo redacté y tiene mi firma. Ese o este es mi informe. Ahí ya estamos logrando el reconocimiento del informe. Y finalmente, una vez que la declaración prestada fuera de juicio ha sido reconocida por el declarante y no hay objeciones al respecto, podremos usarla. Para determinar la manera más conveniente de hacerlo, es necesario tener en cuenta que, como generalmente la usaremos en el examen directo, uno de nuestros objetivos será reforzar la credibilidad de nuestro declarante. Para esto necesitaremos usar la declaración prestada fuera de juicio de la manera que menos le afecte a ese declarante, reforzando la imagen de que lo declarado viene de la memoria del mismo declarante y no de otra fuente. ¿Qué hacemos entonces al respecto para cumplir este objetivo? Hay que pedirle al declarante que lea en voz alta lo que aparece en la declaración, si estuviese por escrito, o que responda teniéndola todavía a la vista. Eso deja la impresión de que el declarante no ha recordado, sino solo que está reproduciendo lo que se señala en su declaración anterior. Esa forma de, de trabajar el tema no es útil, por el contrario, lo útil sería, lo útil y conveniente sería entregar la declaración anterior al declarante para que la revise en silencio sin indicarle que ponga su atención en ninguna parte específica del informe. Una vez que nos quede claro que el declarante ha recordado, haremos desaparecer de su vista la declaración anterior y le preguntaremos nuevamente lo que había olvidado unos momentos antes. Ahora responderá desde su memoria y no desde la declaración anterior. Bien, esto es en cuanto al tema del uso de los documentos fuera de juicio en modo de declaración de testigos nuestros. Ahora revisemos el tema de cómo utilizamos esa herramienta en relación con testigos de la parte contraria, es decir, haciendo el contraexamen. Para ello, lo que nos interesa es mostrar las contradicciones de la declaración del testigo de la parte contraria. ¿Cuál es el procedimiento entonces? El procedimiento sería asentar con precisión la declaración actual. ¿Qué significa eso? Si queremos demostrar que el declarante ha cambiado de versiones, entonces es muy importante que antes de hablar de lo que dijo antes, quede muy claro lo que dice hoy. No debe quedar espacio para interpretaciones. De esta manera, cuando después usemos su declaración fuera de juicio para demostrar la contradicción,
el declarante no tendrá espacio para inventar explicaciones. No nos podrá decir, es que usted no entendió bien lo que yo quería decir, lo que yo quise decir. Si volvemos a nuestro ejemplo inicial, podemos continuar preguntando, señor Sequeira, usted ha declarado que los correos con la oferta fueron enviados durante la mañana. ¿Me equivoco? No se equivoca, eso fue lo que dije. Pues precisemos la hora de la mañana en que esto ocurrió. Y el señor Sequeira puede decir, ha pasado mucho tiempo, no podría decirle con exactitud. Y el abogado preguntar, ¿habría sido a las 9:30 de la mañana? No, no creo que haya sido tan temprano. Yo creo que debe haber sido más tarde. ¿Más tarde podría ser a las 9:40? No. Con más tarde me refiero a que no puede haber sido antes de las 11 de la mañana. Su declaración es entonces que los correos fueron enviados después de las 11 de la mañana. ¿Es eso lo que usted sostiene, señor Sequeira? Sí. En este momento hemos logrado asentar con precisión su declaración actual. Los correos fueron enviados después de las 11 de la mañana. Si solo nos hubiésemos quedado con la respuesta no, no creo que haya sido tan temprano, yo creo que debe haber sido más tarde, habríamos dejado abierta la posibilidad para que, enfrentado en su declaración fuera de juicio, explicara que no existe en realidad ninguna contradicción, que cuando dijo más tarde se referiría a unos minutos más tarde, como a las 9:40, lo que considerando el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos sería una contradicción insignificante y totalmente entendible. El segundo aspecto que hay que considerar para trabajar el tema de las contradicciones tiene que ver con el objetivo de dotar de fuerza la declaración prestada fuera de juicio. Si vamos a usar lo que el declarante dijo fuera de juicio, es necesario que no haya dudas de que efectivamente lo dijo. Y no solo eso, es necesario también validar que lo que dijo no fue producto de un engaño, un error o cualquier defecto que luego pueda usar en su favor para inventar sobre la marcha una explicación para la contradicción. Continuemos con nuestro ejemplo de los correos y veamos en este punto qué es lo que se aconseja. En el contraexamen del señor Sequeira, continúa preguntando el abogado, ¿y usted como parte del personal involucrado y a usted como parte del personal involucrado se le pidió entregar un informe con el relato de lo sucedido? ¿Cierto? ¿Es cierto eso? Claro, todo lo hicimos. ¿Cuántos días después de los hechos usted entregó su informe? 3 días después. ¿Y siempre el jefe de área le pide entonces escritos? Solo cuando se trata de cosas importantes, contesta el señor Sequeira. Y ojo lo que pregunta el abogado. Y si esto era importante, supongo que usted redactó el informe con atención a los detalles, ¿cierto? Claro, contesta el señor Sequeira. Especialmente a los detalles importantes. Ojo que estamos en fase de contraexamen, entonces nosotros podemos hacer preguntas sugestivas. Sí, claro, contesta el señor Sequeira. Y al momento de redactar el informe usted ya sabía que la hora en que habían sido enviados los correos era muy importante, ¿verdad? Sí, la hora del envío de los correos determinaba el comienzo de las 48 horas de vigencia de la oferta. Y para tener claros estos detalles entonces importantes, me imagino que usted tuvo a la vista los antecedentes necesarios. Ojo lo que dice el abogado, ¿eh? Sí, revisé la documentación que tenía disponible, contesta el señor Sequeira. Y considerando que esto era importante y que siempre se pueden cometer errores, una vez que terminó el informe, los revisó antes de enviarlo al jefe del área, dice el abogado. Sí, lo leí 2 veces antes de enviarlo. ¿Y el informe que usted envió al jefe de área, usted lo firmó? Sí, es parte del protocolo de la compañía en estos casos. ¿Y el informe usted lo redactó en hojas con el membrete de la compañía? Cierto, contesta el señor Sequeira, así es. Luego de recibir esta información, será bastante difícil que el testigo niegue que lo que le mostramos en su informe tendrá su firma, que lo que le mostramos en su informe, porque el informe tendrá su firma, el membrete de la compañía y su fecha coincidirá. Lo que haya
lo que haya dicho antes y que luego demostraremos que es incoherente con lo que dice hoy estará rodeado de condiciones de legitimidad que le darán fuerza. Fue redactado solo en 3 días después de los hechos, cuando tenía la memoria más fresca sobre los hechos que hoy, tuvo a la vista antecedentes que ahora no tiene, lo leyó 2 veces antes de enviarlo y puso atención a los detalles porque eso era importante. Ojo una cosa, ojo una observación aquí. Todo esto va a tener sentido, por supuesto, si el esfuerzo, si la información que estamos por contradecir a un testigo hostil es una información relevante. O sea, si esa información realmente es importante, porque si no es importante, lo que estamos haciendo es dejar una mala imagen frente al tribunal. Porque no tendría sentido todo este seguimiento que hemos hecho de las preguntas. Bien, una vez que hemos dado fuerza a la declaración prestada de fuera del juicio, entonces vamos a demostrar que existe una inconsistencia. Y como, ojo, recordemos que estamos en fase de contraexamen y podemos hacer preguntas sugestivas. Entonces, ¿cómo haríamos para entrarle directamente al tema de la inconsistencia? Puede haber muchas maneras distintas de hacerlo. Podríamos hacerlo preguntando algo como: y en este informe usted no señaló que los correos habrían sido enviados después de las 11 de la mañana, ¿verdad? O en este informe usted señaló una hora distinta para el envío de los correos, ¿cierto? O la más directa: y en este informe usted señaló que los correos habían sido enviados a las 9:30 y no a las 11 de la mañana, como nos acaba de decir. ¿Es efectivo? ¿Es cierto? En este momento quedará en evidencia de que hay una controversia respecto de lo declarado en el juicio, y dependiendo de la respuesta del declarante quedará abierta la puerta para practicar prueba al respecto. Si el señor Sequeira contestara afirmativamente a nuestra pregunta, si en el informe dije que había sido las 9:30, todo quedará ahí. Está confirmando la hora a la que envió el correo, a las 9:30 y no a las 11, no después de las 11. Sin embargo, aunque lo anterior es posible, lo más probable es que lo niegue de alguna manera. Podría decir el señor Sequeira: no, se equivoca, yo nunca dije eso, al menos no es así como usted lo dice. En ese momento habrá una contradicción, habrá un incidente y se podrá practicar prueba al respecto. Bien, finalmente viene ojo a la lógica con que vienen las preguntas, ahora viene el reconocimiento. Ahora queremos usar la declaración fuera de juicio como prueba del incidente, de la contradicción, pero para hacerlo primero necesitamos que el declarante reconozca la declaración como propia. Si esa no es su declaración, lo que hemos hecho hasta ahora no habrá servido de nada. Como sabemos que el declarante es hostil, hemos sentado las bases para el reconocimiento de la declaración antes de hacer evidente la contradicción. De lo contrario, exponemos nuestro punto muy temprano. Si expusiéramos nuestro punto muy temprano y nos arriesgamos a un escenario que nos dificulte más las cosas, caeríamos en un error. Entonces, recién ya en este momento por primera vez tomamos la declaración anterior para que antes de usarla sea reconocida por el declarante. Esta vez, a diferencia de lo que haríamos en el examen directo que ya hemos visto, podemos pedir al reconocimiento con preguntas sugestivas como con este ejemplo. Señor Sequeira, ¿el membrete que aparece aquí es el de la compañía en la que usted trabaja? Sí. ¿Y esta firma que aparece al final es su firma? Sí, es mi firma. ¿Y cuál es la fecha que aparece aquí al inicio de este documento? 5 de mayo, 3 días después de los hechos. Correcto, sí.
¿Es este el informe que usted redactó y presentó al jefe del área? Sí, es ese. Al igual que cuando usamos la declaración fuera de juicio para ayudar a la memoria del declarante, es aún más importante entregar una copia o mostrarla a la contraparte, al abogado de la contraparte, para que éste analice si es pertinente presentar una objeción o no. Sería una forma muy elegante eh, de manejar la situación y dar a entender que está en pleno control de esa situación. Bien, una vez que el señor Sequeira ha aceptado que ese informe fue elaborado por él, entonces eh, como nuestro objetivo es desacreditar al declarante, usaremos un método distinto al empleado para ayudar a la memoria. Ahora queremos que con toda claridad surja la parte específica de esa declaración que es inconsistente. Para esto podemos pedirle al declarante que lea en voz alta la parte de esa declaración que hemos ya destacado, o podemos leerla nosotros mismos, si la declaración estuviese escrita. Si estuviese contenida en cualquier otro soporte, habrá que reproducirla en la parte que corresponda de acuerdo a su formato. Finalmente, como un consejo general, al intentar manifestar inconsistencias, es imprescindible que la inconsistencia que decidamos demostrar sea relevante, insistimos, sea relevante, porque si es una diferencia meramente cosmética entre ambas declaraciones, perderemos credibilidad y nos ganaremos la antipatía del tribunal. Bien, en el próximo comentario nos vamos a referir al tema de las objeciones a las preguntas. Que estén bien, cuídense.